Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros somos el equipo 3 y en esta ocasión les vamos a presentar el tema de magnitudes eléctricas. Eh, los integrantes de nuestro equipo son Doris Martínez, Lisette Bautista, Oscar Moreno, Ailín González, Said Sainz y un servidor, Ricardo Madrid. Antes de entrar de lleno a lo que son las magnitudes eléctricas, les daremos una breve introducción. ¿Qué es una magnitud eléctrica? Pues a las magnitudes eléctricas se les conoce como las cargas que pasan por un punto en un segundo. También podemos decir que las magnitudes son la dificultad que tiene un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Eh, También se menciona que son las unidades eléctricas que representan como resultados de medición, al cual se le asignan diversos valores según su relación con la carga eléctrica. Es decir, son unidades eléctricas medibles como lo son corriente, voltaje, resistencia, energía y potencia. La ley de Ohm, que es de donde se basa el tema de magnitudes eléctricas, ya que en ella se postula que en un circuito eléctrico la intensidad de la corriente que lo recorre, perdón, es directamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación e inversamente proporcional a la resistencia que éste presenta. Y pues aquí, como pueden ver en el pequeño diagrama de abajo, está representadas las fórmulas que involucran a las tres principales magnitudes, que son el voltaje, la corriente y la resistencia. En conjunto, estas determinan lo que sería la ley de Ohm. Y pues ahora sí empezamos con magnitudes eléctricas y el voltaje. Buenas tardes, mi nombre es Doris Martínez y a mí me tocó el tema de la magnitud eléctrica de voltaje y empezaríamos con qué es el voltaje. El voltaje también es conocido como tensión eléctrica o diferencia de potencial eléctrico y se define como la magnitud que se encarga de establecer la diferenciación de potencial eléctrico que hay entre dos puntos. El voltaje se representa con la letra V y se mide en voltios. Existen diferentes tipos de voltaje, empezando con el voltaje alterno. Este voltaje permite que la energía se transmita a largas distancias hasta llegar a cualquier enchufe de la casa. Sus valores están alternados y su frecuencia varía según el país donde se ubique. Es común encontrarlo en tomacorrientes dentro del hogar. ¡Ay! ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Voltaje continuo. La corriente es pura y sin alteraciones, es decir que su voltaje es constante. Se utiliza comúnmente en aparatos electrodomésticos como batidoras, cargador móvil, microprocesadores y chips. También tenemos el voltaje de corriente continua. Este voltaje es un intermedio entre el voltaje alterno y continuo, ya que funciona transformando la corriente alterna en una corriente continua, en su mayor parte con fusibles y transformadores. En forma física la podemos encontrar en baterías y motores. ¿Cómo se mide el voltaje? Lo podemos medir por medio del multímetro, como podemos ver en la presentación, según la corriente directa y según la corriente alterna. En la corriente alterna se puede representar con una pequeña onda arriba de la V que indica que es un voltaje alterno. Mientras que en la corriente directa lo podemos encontrar con una rayita y unos pequeños segmentos.
Y en la siguiente diapositiva podemos ver cómo calcular el voltaje mediante la ley de Ohm, que nos indica que para voltaje se multiplica la intensidad por la resistencia, esto por medio de un cálculo manual. Bien, ahora yo les presentaré el tema de intensidad de la corriente. En una corriente eléctrica, la intensidad se define como el flujo de carga entre dos puntos de un material conductor. La intensidad de corriente, que se simboliza con la I, circula a través de un conductor con una carga que se simboliza con la letra Q, que atraviesa una sección del conductor por una unidad de tiempo. Normalmente se utilizan segundos, y la letra Q nos ayuda a simbolizar lo que son los columbios, que es la unidad de, pues ahora sí que de energía. Y la fórmula para calcular la intensidad de una corriente es columbios entre tiempo, que sería segundos. Habitualmente, en vez de llamarla intensidad de corriente eléctrica, se utilizan indistintivamente los términos intensidad y corriente. Y pues un poco de historia. La, la forma de llamar a la corriente, o la unidad de medida de la corriente, según el sistema internacional, es el amperio, que fue denominado así en honor a un físico francés llamado André-Marie Ampère. Y en el caso de la corriente o de la intensidad, pues tenemos dos tipos. El primer tipo sería la corriente alterna, que es aquella que en la que la intensidad cambia de dirección periódicamente en un conductor. Como consecuencia del cambio periódico, la polaridad de la tensión aplicada en los extremos de dicho conductor. Esto significa que pues la corriente viaja a través de una onda, como se puede ver en la pantalla, a través de una senoidal, y así es como se conduce. Y se define como alterna, ya que pues la energía transmitida, como lo dice la palabra, se alterna en intervalos. La corriente es la corriente continua o corriente directa. En el caso de este tipo de corriente, el flujo de una carga eléctrica pasa a través de un material conductor debido al desplazamiento de una cantidad determinada de electrones a lo largo de su estructura molecular. En el caso de la corriente continua o directa, dicho flujo de electrones se caracteriza por tener siempre el mismo sentido de circulación. O sea que en el caso de este no va a alternarse o a conducirse de una manera diferente, sino que va a ser directo, más conciso. Y pues la característica principal de estos dos tipos de corriente es que una se puede almacenar y la otra no. En el caso de la corriente continua o directa, es la que se puede almacenar, que se utiliza mayormente en aparatos que utilizan baterías. El problema con este tipo de corriente es que no puede viajar grandes distancias. Y en el caso de la corriente alterna, esta no se puede almacenar, pero sí puede viajar grandes distancias, y es la que comúnmente se utiliza en el hogar para alimentar los aparatos electrónicos que se utilizan comúnmente. Buenas noches, voy a hablarles sobre la parte de magnitudes eléctricas, que es resistencia. La introducción hacia la resistencia es
oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuado o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa una carga, resistencia o obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica, y su símbolo, como lo muestra la imagen, esa es la resistencia. Otra imagen que está igual que es lo de la resistencia. La resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega. Se denominaron ohmios en honor a George Siemens, un físico alemán que estudió la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Se le atribuye la formulación de la ley ohmio. Para denominar la resistencia se utiliza la letra R, su unidad es ohmio, y W. La resistencia convierte la energía eléctrica en energía térmica, y en este sentido es similar a la fricción mecánica, ya que disipa la energía eléctrica en forma de calor. ¿Cómo se mide la resistencia? La resistencia se mide en ohmios. 1 ohmio es igual a 1 voltio de diferencia eléctrica por 1 amperio de corriente. La resistencia puede medirse a través de un multímetro analógico, como se muestra en la primera imagen, o un multímetro digital, como en la segunda, o un ohmímetro, como se muestra en la tercera imagen. ¿De qué factores depende la resistencia eléctrica? El grosor. Cuanto más grueso sea el conductor, menor es la resistencia. Largura. Cuanto más largo, mayor resistencia. Conductividad. Cuando menos es la resistencia, mayor es la conductividad. Temperatura. A mayor temperatura, mayor resistencia. Hola a todos, yo soy Aileen y les hablaré sobre potencia. Como lo pueden ver, la potencia se representa con la letra P. Ok. Se define como una proporción respecto a la corriente eléctrica, teniendo presencia en los circuitos eléctricos. Además, es la capacidad que tiene un receptor eléctrico para transformar la energía en un tiempo determinado. La unidad eléctrica se mide en watts. Un joule sobre segundos es igual a 1 watt. Se mide en vatios, aunque también la podemos encontrar en kilovatios. 1.00 vatios es igual a 1 kilovatio de potencia. Y bien, ahora vamos a pasar a la parte de las fórmulas para calcular la potencia eléctrica. La potencia es el resultado de multiplicar el voltaje por la corriente, como lo podemos observar en la tercera fórmula. Además, se pueden deducir otras fórmulas de la potencia eléctrica si mezclamos la ley de Ohm con dicha fórmula. Esto se obtiene poniendo a lo que equivalen según la ley de Ohm. De esta manera obtenemos dos fórmulas. Como pueden ver, la primera fórmula es con respecto a la corriente. La segunda fórmula es al hacer lo contrario y con respecto al voltaje. Y eso sería todo por parte de potencia. Ahorita voy a presentar, dame un minuto. Ahí está. Sí. Energía. Ok. La energía se define como la capacidad de un sistema para realizar un determinado trabajo. Generalmente es medida en joules. ¿Ok? La energía es algo básico, hablando de la naturaleza de todos los sistemas. ¿Ok? No solamente estamos hablando de energía eléctrica, sino que, por ejemplo, los seres vivos medimos nuestra energía en calorías. ¿Okay? Es un proceso que se encuentra presente en todos lados.
Siguiente. Específicamente hablando de energía eléctrica, tenemos una relación muy estrecha con la química, como mencionó nuestro compañero Ricardo, el cual nos presentó la relación que existe entre los coulombs y los amperes. Y efectivamente, la capacidad de un elemento o de un componente de permitir o no el flujo de coulombs a través de él es lo que va a determinar qué tan buen o mal conductor es. La cantidad de energía, la unidad de medida de carga que representa que pase un coulomb a través de una unidad de tiempo es el equivalente a un amperio. ¿Ok? Siguiente. Si hablamos de frecuencia, es una de las partes también bastante importantes, pues tenemos energía, tenemos sistemas de una sola fase, que podría ser un ciclo así, tenemos bifásicos o tenemos trifásicos. ¿Cuál es la diferencia? A mayor cantidad de ondas sobrepuestas nos permite una mayor cantidad de área de trabajo efectivo, ya que antes de poder bajar la potencia, antes de llegar a esa parte muerta en la que no es efectiva la carga, ya hay otra onda que está subiendo o que se encuentra 100% abajo. Entonces ese desfase que hay con la energía alterna es minimizado. El estándar internacional está entre los 50 o 60 ciclos por segundo, pero eso depende del país. Siguiente. El periodo es en qué tiempo se da por completo ese ciclo. Lo podemos calcular fácilmente como la inversa de la frecuencia. Es decir, si en tu país, como en México, es de 60 Hz, el periodo es de 1 entre 60, ya que la unidad de tiempo es un segundo en los Hz. Y eso vendría siendo tu periodo. Esto es exclusivo de la energía alterna, ya que en la corriente directa no existe este proceso de manejo de ondas sinusoidales, ya que la energía no cambia de dirección. Siguiente. Es todo. Magnitud de onda. Es la forma en la cual se propagan las oscilaciones, las magnitudes que caracterizan a las oscilaciones, también caracterizadas a las ondas. Asimismo, el movimiento ondulatorio se caracteriza por velocidad y longitud de onda. ¿Qué viene siendo a la velocidad? Es el espacio que recorre la onda por unidad de tiempo. ¿Y qué viene siendo longitud de onda? La longitud de onda es la distancia entre los puntos correspondientes de una curva de presión o tiempo, y se representa con la letra griega, que es una V. Siguiente. Ahí se puede ver longitud de onda, se representa con la letra griega, se le denomina longitud de onda la distancia entre dos puntos consecutivos que oscilan en igualdad de fase. Hay dos fórmulas para calcular. La V igual a V de velocidad entre tiempo. Siguiente. Amplitud de onda. La noción de amplitud de onda se puede emplear para nombrar el alargamiento, la distensión o el ensanchamiento de algo. Se llama onda, por otra parte, el movimiento de propagación que realiza un fluido a las elevaciones formadas por la perturbación de la superficie de una sustancia líquida y a la manera de propagación que tienen los cambios magnéticos y eléctricos en el espacio. Siguiente. Y por todo esto es de nuestra parte.
Bien. Vamos a presentar los videos que representan casos prácticos. Y comenzamos viendo el primer video. Bienvenido. Te saluda Juan Antonio Correa Carvajal, profesor de electricidad. Para entender cómo funcionan los circuitos eléctricos y poder diseñarlos, necesitamos conocer las magnitudes eléctricas que los caracterizan. Las magnitudes eléctricas que vamos a ver son voltaje, resistencia e intensidad. Recuerda que una magnitud es una propiedad que se puede medir. Por ejemplo, la longitud que se mide en metros. El tiempo y la velocidad también son magnitudes. Comencemos. La primera magnitud que veremos es el voltaje. El voltaje es la fuerza con la que se mueven los electrones, debido a la diferencia de carga eléctrica que existe entre dos puntos, es decir, el negativo y el positivo. Si aún no entiendes qué es la diferencia de potencial, deja que te dé un ejemplo. Si tienes una cascada a 2 metros del piso, el agua caerá a una determinada fuerza, pero si tienes una cascada a 5 metros del piso, esta caerá con mayor fuerza que en la anterior. Lo mismo pasa en la electricidad. Si tienes un punto cargado negativamente y otro positivamente, mientras mayor sea la diferencia de estos dos, los electrones se moverán con mayor fuerza. La unidad de medida del voltaje son los voltios y se abrevia con una V. La segunda magnitud que veremos es la resistencia. La resistencia indica la oposición al paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, si tenemos un río, la oposición al paso del agua serían las rocas del río. Todos los elementos que consumen electricidad tienen una determinada resistencia. Ejemplos de esto podrían ser radios, televisores y el celular. La unidad de medida de la resistencia son los ohmios y se abrevia con la letra omega del alfabeto griego. La última magnitud que veremos es la intensidad. La intensidad es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa un conductor en un segundo. Si ocupamos el ejemplo del agua, sería la cantidad de agua que pasa por una manguera en un segundo. La unidad de medida para la intensidad son los amperios y se abrevia con la letra A. Entonces, quedamos de la siguiente manera. El voltaje es la fuerza de la electricidad. La resistencia es la oposición al paso de los electrones. Y la intensidad es la cantidad de electrones que pasa por un conductor. Hasta aquí el video de hoy. Si el video te ha gustado, no olvides darle a compartir y dejar un buen like. Mi nombre es Juan Correa y ha sido un agrado realizar este video. What are we? What do we stand for? Ahora comenzamos con el video número 2. Te saluda Juan Antonio Correa Carvajal, profesor de electricidad. Antes de comenzar el video, te recuerdo que es necesario conocer las magnitudes eléctricas. Te dejo un link aquí y en la descripción del video para que veas la lección de ellas. Comencemos. La ley de Ohm. Esta ley relaciona las magnitudes voltaje, resistencia e intensidad de la siguiente manera. La intensidad que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje del circuito e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Es decir, a mayor voltaje, mayor intensidad, y a mayor resistencia, menor intensidad.
Entonces, en forma de fracción nos queda de la siguiente manera. I es igual a V partido por R, donde V es el voltaje que se mide en voltios, I es la intensidad que se mide en amperios y R es la resistencia que se mide en ohmios. Ahora veremos unos ejercicios para resolver. Primero, vemos los valores que tenemos presentes en el circuito. En este tenemos una pila de 12 voltios y una resistencia de 4 ohmios. Con estos datos seremos capaces de calcular la intensidad, reemplazando los datos de la fracción. Como el dato que nos falta es la intensidad, la fracción nos queda de la siguiente manera. I es igual a 12 volts dividido en 4 ohms. Puedes pausar el video para resolverlo tú mismo. Si el resultado ha sido 3, estás en lo correcto. Recuerda que la unidad de medida para la intensidad son los amperios, entonces serían 3A. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos el siguiente circuito? Donde la resistencia son 6 ohmios y la intensidad son 4 amperios. Lo que debemos hacer es despejar la fórmula de tal manera que nos quede libre la V. Entonces, si nuestra fracción nos dice que I es igual a V partido por R, nosotros necesitamos despejar la V. Lo que debemos hacer es pasar la R que está dividiendo al lado izquierdo, pero multiplicando. Entonces la fracción nos queda de la siguiente manera. I multiplicado por R es igual a V, lo que es lo mismo a V es igual a I multiplicado por R. Al reemplazar los valores y resolver el circuito, nos queda que V es igual a 24 voltios. De la misma manera, resolveremos el siguiente ejercicio, ya que si necesitamos despejar la R, la fórmula nos quedaría R es igual a V partido por I. Al reemplazar y resolver el circuito, nos quedaría R es igual a 5 ohmios. Para finalizar, podemos resumir la ley de Ohm en el siguiente triángulo, donde simplemente debemos tapar la variable que queremos saber y obtendremos la operación. Por ejemplo, si tapamos la V, nos queda I multiplicado por R, pero si tapamos la R, nos queda V dividido en I. Hasta aquí el video de hoy. Si el video te ha servido, no te olvides de compartir y suscribirte. Mi nombre es Juan Correa y ha sido un gusto realizar este video. Un circuito eléctrico es necesario conocer los elementos que lo forman. El circuito eléctrico consta de 5 elementos. Elementos generadores, elementos conductores, elementos receptores, elementos de maniobra o control y elementos de protección. Para que exista un circuito eléctrico, debe poseer al menos un generador, un medio conductor y un receptor. Elementos generadores. Estos son los encargados de proporcionar la energía al circuito, es decir, son los que entregan la diferencia de potencial. Ejemplos de ello pueden ser pilas, baterías y el toma corriente de nuestras casas. Elementos conductores. Estos son los encargados de transportar la electricidad, es decir, son los elementos por los cuales los electrones pueden desplazarse libremente. Ejemplos de ello pueden ser cables, protoboard y placas impresas. Elementos receptores. Son aquellos elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica para producir algún efecto, es decir, transforman la corriente eléctrica en otro tipo de energía como podría ser el calor o la iluminación. Ejemplos de esto podrían ser ampolleta, radio y refrigerador.
Elementos de maniobra o control. Son aquellos que permiten o bloquean el paso de la corriente eléctrica, es decir, son elementos que abren o cierran un circuito. Algunos ejemplos podrían ser el interruptor, pulsador y el relé. Elementos de protección. Son aquellos encargados de proteger al operario de accidentes y al circuito de sobrecargas de tensión. Ejemplos de ellos podrían ser fusibles, interruptor diferencial y toma de tierra. Hasta aquí el video de hoy. Listo, terminamos de presentar los videos. Ya es todo por hoy. Correcto. Como una breve introducción, conclusión, como una breve conclusión, es importante que como ingenieros conozcamos bien las magnitudes eléctricas, debido a que en la industria pues trabajamos a veces directa, a veces indirectamente con circuitos eléctricos, y pues tenemos que estar familiarizados con ellos. Para poder entender bien cómo funciona un circuito eléctrico, tenemos que entender desde las bases, que son estas, las magnitudes, cómo se calculan, cuál es su origen y todo eso. Así que esta sería nuestra conclusión. Muchísimas gracias por su atención.